Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Dylan recibe la pulsera de manos de la señora sabia, se pone muy feliz. Cuando dice mi abuela la llevaba cuando yo era muy pequeña, tiene un gran valor sentimental para mí. Los ojos de la señora sabia se llenan de lágrimas. ¿Dijiste que era mi madre? Sabia Hani Dylan dice que sí, incluso recuerdo el día que me lo puso en el brazo. Mientras la señora sabia menciona mentalmente que su nombre tiene la misma edad y está en el mismo brazalete, de repente se enferma. Dylan y Avin la abrazan. Cuando la señora sabia dice, creo que mi presión arterial ha bajado, vámonos, Baran sugiere, estás muy bien. Llamemos a un médico. La señora sabia no quiere parar. Tan pronto como se van, Dylan le dice a Baran que he tenido este brazalete en mi brazo desde que tengo uso de razón y que la señora Anife nunca me compraría nada. Entonces ahora que lo pienso, Anife no podría haberme comprado esta pulsera. Dice que es una reliquia de mi propia madre. Si bien no conocía a Baran antes, escucha su conversación con Frona en el granero y recuerda el momento en que perdió el brazalete. Cuando mi madre usó este brazalete en mi brazo, dijo que te protegería de todo tipo de mal. Así que cuando perdí este brazalete, me sentí triste por el amor que sentía por mi madre. En realidad, recuerdo a mi madre, desearía poder recordar su rostro también. Pero Baran dice que está cerca de encontrar a su madre y que lo encontraremos lo antes posible. Luego Dylan y Baran se abrazan. Cuando entran, se encuentran con Kaderan y le preguntan a Baran Gul cómo está y le pide que lo llame al pasillo. Mientras Kader va a llamar, Baran envía a Dylan a su habitación para descansar. Mientras espera a Baran Gul en la sala de estar, cuando la señora Azade pregunta con curiosidad por qué llamó, Baran dice hasta ahora. En ese momento, Gul y la señora Kader vienen y Baran dice, de ahora en adelante, no obligarás a esta chica a hacer nada que no quiera hacer. Cualquiera que intente obligarla a hacerlo me encontrará frente a ella. Cuando la señora Azade se enoja al preguntarle a Kader por qué me llamó, si se lo hubiera dicho, Baran dice que le dije lo que diría y los deja. La señora sabia está en un estado de mucho pánico, pensando en cómo se juntaron tantas coincidencias. Aunque Avin dice que tiene miedo de que usted se enoje, cuando la señora sabia quiere preguntarles a todos e ir a averiguarlo, Avin se lo impide, diciendo que las cosas se complicarán, cálmese. Mientras Dylan piensa con la pulsera en la mano y desea tener más, le viene a la mente el medallón e inmediatamente va a comprarlo. Señor Seyib, cuando Dylan se casó, lo usó en su boda y dijo, su madre se lo compró. Cuando Baran llega a la habitación, dice, no fue Anife quien lo compró. Si fue ella, ¿por qué mi padre lo usaría de todos modos? No creo que Anife me valore y compre nada. Mientras Dylan se prepara para ir con su familia y averiguar quién se los dio, Zebair llama a Baran para hablar de negocios. Baran dice, déjame pensar en las ofertas de Zebair. Mientras Baran está sentado en su estudio, el señor Kudret viene y le pregunta, ¿estás muy pensativo? ¿Está todo bien? Cuando Baran dice que todo está bien, pero que Zebair está esperando una respuesta a la oferta de trabajo, el señor Kudret dice, lo he investigado y parece un negocio rentable. Para Baran es importante ser rentable, pero mi criterio principal es la confianza y por eso le pide a Zebair que investigue. Hassan escuchó la conversación de Baran con su padre en su habitación y habla con el hombre de Zebair, Sair, y le da la noticia. Las palabras de Zebair a Hassan de que Sabia no te mira son duras para él, y cuando se mira en el espejo y ve a Cian, le pregunta cómo me veo. El hombre de Zebair le dice por qué llamó Sair Hassan y que Baran comenzará a investigarlo. Pero Zebair habla con extrema confianza. Antes de entrar a la casa, Dylan habla con Baran sobre si está muy emocionado y listo para lo que escuchará. Mientras digo que no sé si algún día podré perdonar a estas personas que considero mi familia. Baran dice deja el pasado atrás, no hay nada que puedas hacer por los que pasaron, siempre estaré contigo. Se toman de la mano mientras le dicen a Dylan Baran, si no fuera por ti, no habría tenido el coraje de venir aquí. Tú eres mi mayor fortaleza. Y tocan la puerta y entran. Dylan me muestra el medallón, me dijiste que tu madre te lo compró, has sido un padre para mí durante tantos años.
Por favor, di la verdad, ¿por qué mi madre me dio esto? ¿Aumentar? La señora Azade está muy enojada y le pide a Gul que prepare café. Señor Seyit, nunca he visto a su madre. Cuando Hikmet lo trajo a mí, ella tenía este relicario con ella, según lo que dijo, su madre tenía la mitad. Baran se acerca a Seyit y le pregunta si lo que dice es verdad. Dylan dice que tenía fotos de mi infancia, ¿puedo tenerlas? Ya no me quedará nada en esta casa. La señora Hanife dice, ¿qué debo hacer? Toma tus fotos, niña. Cuando la señora Azade Gul trae el café, lo regaña preguntándole por qué obliga a mi nieto a ocuparse de su propio negocio. Mientras Gul hablaba, juro que no dije nada, Frat se acerca a ellos y les pregunta, ¿qué está pasando? Señora Azade, no dejaré que se case mientras yo esté vivo. Incluso si te casas, no te mostraré la luz del día y se va. La señora Hanife se levanta para huir de nuevo y el señor Seyit dice que no irá a ningún lado sin encontrar a la madre de Dylan. Mientras Gul llora diciendo, estoy tan cansada, Frat dice, nadie puede hacer nada a menos que nos rindamos. No llores, me duele, y se seca las lágrimas. Dylan y Baran llegan a la mansión y Dylan le dice a Baran que está decepcionada. Baran dice que no te preocupes, te reunirás con tu madre, te lo prometo, confía en mí. Dylan dice, solo confío en ti, y caminan por el jardín de la mansión. Cuando Dylan dice, me alegro de haber comprado mis cuadros, me sentí tan bien, Baran mira la foto y dice, eras muy hermosa cuando eras niña, solo eres un poco gordita. Y se ríen. Mientras tanto, suena el teléfono de Baran con noticias sobre su madre. Trajeron a la mansión a la madre de Dylan y a una mujer con conocimientos. La mujer le da el pañuelo a Dylan y le dice a tu madre que tu madre siempre abrazaba esto y lloraba. Dylan, tu padre te separó, tu padre le dijo a tu madre que tu hija estaba muerta. De lo contrario, Esra no te habría dejado. Sabia me dijo que la niña estaba muerta, pero si no estaba muerta, se molesta y llora. Cuando Dylan le preguntó si sabía algo más, dijo que un día vino y se despidió de nosotros, luego nunca vino. Pensamos que se fue a Mardin porque no tenía a nadie. Cuando Dylan finalmente pregunta cómo era mi madre, la mujer le dice que tu madre era la mejor persona del mundo, era como el agua, y Dylan rompe a llorar. Mientras Baran la abraza y le acaricia el rostro, la mujer los abandona. Mientras Frat y Gul pensaban qué hacer, cuando Frat dijo, nos casaremos en secreto, Gul se pone feliz y se abrazan. Dylan llora porque mi madre está en Mardin, tal vez por eso no llamó. Tal vez no llamó porque dijo que mi padre estaba muerto. Si no hubiera dicho que mi padre estaba muerto, tal vez me habría encontrado. Cuando dije Baran, no pudo encontrarte, lo encontraríamos. Si está en Mardin, lo encontraríamos de inmediato. Cuando Hanife le dice en secreto a Cebrille que deberían ir a Alemania y que tendrán que venir tras nosotros, Cebrille piensa, pero hice un acuerdo con Zebde. El señor Kudret se pone en contacto con Mardin y consiguen las direcciones y números de teléfono de los familiares de la señora Sabia. Mientras Dylan está en su habitación, con un pañuelo en la mano, preguntándose si podremos reunirnos, Baran viene y le informa que tu madre no fue a Mardin, encontramos a tu tío, nos reuniremos con él mañana. Tu madre vive en Estambul. Dylan se emociona y se pregunta si realmente vivimos en la misma ciudad con mi madre todo este tiempo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.